¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buenas Pacheco, tardes a todos. eh, fijaos en este vídeo que vamos a contar una noticia bastante importante a todos los que nos gusta el fútbol y el tenis y tiene que ver en una noticia importante de un presidente de un club muy importante de España con un tenista español, ¿vale? Lo contaremos un poquito más adelante y también contaremos, por supuesto, pues el Master 1000 de Shanghái y otra noticia. Así que empezamos. Empezamos. Venga, vamos lío. Hoy se ha jugado la final del Master 1000 de Shanghái entre Sinner y Djokovic Sí, señor. y Carlito perdió en cuarto. Ahora comentamos la final, pero Carlito, ¿Carlitos qué? Contra el checo. Pues Carlito, como siempre, inestable. Mm, Yo creo que Inestable, ¿no? Yo pienso que está muy inestable. Igual que es capaz de lo mejor, que es capaz de lo peor, en mi sí. opinión. Sí, vamos, yo creo, bueno, lo que hemos comentado también un montón de veces, ¿no? Sí, Que le falta esa consistencia, esa solidez. Es verdad que Machado jugó como Los Ángeles también, la verdad. Pero que hay ciertas cosas en el juego de, de Nadal, iba a decir, de Alcaraz, que, que no es para que cambie su estilo de juego, sino para que adapte esa solidez a su estilo de juego porque le va a venir bien para ciertas situaciones como por ejemplo no jugar un saque con 5-5 o que vayan 30-30 y que para que no se juegue esas bolas sí, y que sean más consistentes. o como lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que teniendo bola para poder ganar un set, le va y pega un palo a la valla, en Mm, vez de ponerse a remar. mm, Entonces, todavía Carlito, digamos, carece de esa consistencia, visión de juego para poder, digamos, ver esas cosas. mm, Lo que pasa que, vamos a ver, Carlito tiene la virtud, digamos, de que tiene un juego tan espectacular y tan explosivo que lo suple con ese juego, pero si no tuviese esa explosividad y eso, Carlito no estaría donde está, estaría un poquito más para abajo en el ranking. Pero como tiene el juego ese tan explosivo, tan espectacular, pues mm. lo suple con la falta, digamos, de consistencia. Está claro, ¿no? Por eso digo que no es para cambiar su estilo de juego, sino para añadir algo más a su estilo de juego, ¿no? De en ciertas situaciones, decir, yo me amarro aquí, voy a jugar a la zona fuerte, no voy a fallar, y el otro ver qué es lo que hace, ¿no? Que eso sí lo tiene Djokovic, por ejemplo, que es muy, Y, muy, muy zorro en ese sentido, y y se Sinner también aprovecha. lo tiene. Y Sinner lo está teniendo ya. Por Mm, eso Sinner va a acabar el año como número uno, como ya te comenté cuando en el Open de los Estados Unidos estuvimos mm, hablando algo de eso y yo te lo comenté, que mm, iba a acabar como número uno. mm. Ya vamos, ya ahora sí ya que es definitivo. Y Sí, bueno, él no ha hecho historia, ¿no? El primer italiano que lo consigue. Y bueno, el año pasado llegó Carlito octavos, o sea, este había llegado cuarto, ha sumado algo de puntos. Y bueno, aunque sean pocos, pero son unos 50, cosas así, me parece, que sean bueno, pocos. pero también tiene otra ventaja que iba de número 3 en este torneo y ahora en el siguiente torneo ya va de 2. Ha superado ¿a quién era el que estaba de 2? A Djokovic. ¿No? No. No, yo que iba de cuatro, no sé si era Iba de Zverev, 4. era el Zverev. Alvarez. Ha superado a Alvarez, exactamente. Eh, Ha superado a Alvarez. y Sinner, que ha sumado también un montonazo de puntos, porque también hizo el año pasado octavos y ahora ha ganado el torneo. Y por eso está esa diferencia que ahora le saca 3000 y pico puntos a Carlito. Y Djokovic, que también ha sumado sus 600 puntos de llegar a la final, y porque el año pasado no jugó.
Así que eso le viene muy bien a la hora de poder jugar la ATP Finals. Sí, eh, señor. y va a ser complicado que no esté entre los 8 primeros, pero bueno, Hombre, todavía queda París y todavía no algunos lo torneos. tiene, todavía no lo tiene garantizado, ¿eh? No Sí, lo tiene bueno, garantizado, pero está más cerca, las cosas como son. queda París, que me parece que lo ganó el año pasado, queda París, pero hay otros torneos de 500, 250 por ahí, que bueno, igual hay gente que necesita los puntos y los juega, en fin, ya veremos, pero vaya, esta final le ha venido muy bien y se resiste ese título número 100 que está buscando Djokovic, pero al final lo va a Sí, conseguir. más tarde o más temprano lo va a Mm, conseguir y lo va a superar. mm. Está claro, a no ser que se retire este año que viene, pero lo veo difícil que se retire hasta ahora mismo. No, no, pero bueno, Ha pegado un bajonazo, las cosas como son. sí, Ha a ver, notado todo podemos pensar que ha hecho un año regulero, mediocre, mediocre. pero ha llegado a varias finales, ¿eh? Sí, pero siempre estamos acostumbrados de verlo en las finales de Grand Slam y ganando títulos de Grand Slam. Este año no ha ganado ningún título de Grand Slam. No, Todos no, pero te quiero todos, decir que ha llegado a finales, porque llegó a Wimbledon y tal, en fin, y sí. perdió en Australia con Sinner, en fin, que Sí, pero yo creo que actualmente tanto Sinner como Alcaraz, sobre todo creo que Sinner por la estabilidad que tiene, van a marcar el tempo, digamos, del año que viene. mm, claro, Yo creo es que viendo, perdón, Pacheco, es que viendo el partido, bueno, viendo todo el torneo, que sí, que hay muy buenos jugadores, porque ya todo el mundo juega muy bien, pero es que a Djokovic es que le vale, o sea, lo único que puede ganar es Carlito o Sinner, y entonces a mí me sí. da rabia porque si Nadal hubiera estado más o menos bien, aunque sea que no se hubiera lesionado esta última parte, pues que es que estaría ahí, porque es que no viene nadie por detrás. Y es que Sinner y Carlito es que en 5 años, o 4 o 5 años, no sé que salga alguien espectacular por detrás, es que se van a repartir todos los Grand Slam de aquí a 4 o 5 años prácticamente. Sí, bueno, va a sentar una era y la verdad que va a pasar como Roger Federer y Rafa Nadal en su momento, que no había nadie detrás que era capaz de ganarle, sobre todo en los Grand Slam. Eso está muy bien porque va a sentar una rivalidad sana que creo que al tenis le va a venir muy bien. Enseguida vamos a comentar los resultados de las chicas y la noticia que os decía yo al principio del vídeo, pero vamos a dar paso a una sección que teníamos hace tiempo y la vamos a recuperar porque en este Master 1000 de Shanghái han pasado cosas que son Extraña, extrañas, como del programa de Iker Jiménez. Así que sí, vamos extraña. con, vamos con la polémica. J'ai l'impression que l'anneau, c'est en même temps, non? ¡Estás diciendo una barbaridad! Pues fíjate, Pacheco, han pasado cosas del programa de Iker Jiménez y una de las cosas que ha sido un error de un árbitro de la experiencia y del bagaje de Carlos Bernardes en el partido de Babrinka contra Coboli. En el tercer set, 1-0, saca Babrinka, 0-15, gana el punto Babrinka y canta 0-30. Yo, Bueno, yo no he visto ese partido, no he visto qué es lo que había pasado después. No sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, porque si no hubiera salido en los highlights o alguna noticia de Babrinka protestando o cualquier historia, pero el caso es que cantó 0-30 cuando debería haber sido 15 iguales y no ya no se podía dar vuelta atrás. Así que eso le valió a Coboli para hacer break y aguantarlo hasta ganar el tercer set. Eso no se ha bueno, visto muchas veces, ¿eh? no, la verdad que no se ha visto muchas veces. Lo que pasa es que vamos a achacar lo que Carlos Bernardi ya está.
para retirarse y ha dicho, bueno, pues si me equivoco y aquí va y dio gloria, ¿sabes? No creo que... Y Babrinka, como está en los Alpes suizos, pues no se ha dado cuenta. Y luego, bueno, una cosa también muy curiosa, porque bueno, ha llovido allí en Shanghái, y claro, pues se han retrasado partidos y tenemos la misma historia de siempre, y eso que allí tienen una pista cubierta, pero claro, en el orden de juego, en esa pista, pues van jugando los principales cabezas de serie y los otros jugadores, pues jugando en las pistas en pistas Sí. exteriores, ¿no? Entonces, claro, se va acumulando, van jugando los principales cabezas de serie y al final, pues, han estado dos partidos, me parece, o sea, dos partidos, 2 días sin jugar porque los demás tenían que ponerse al día, digamos, ¿no? Y con la lluvia no se ha podido, claro. Esto abre un debate de que los Master 1000, la ATP tiene que darle una vuelta a eso porque ya es que incluso no vale con tener una pista cubierta, es que haría falta dos. O incluso 3 como tiene Madrid. Sí, pero bueno, eso ya es que vale una pasta, ¿no? Pero yo creo que les compensa eh, el gastarse ese dinero en cubrirlo, porque prácticamente mm, en 2 o 3 días, si no hay partidos, lo que pierden de ticketing y lo que pierden de televisión es una pasta. Más o menos te vale lo que vale cubrirlo prácticamente. Hombre, no tanto, pero sí que es cierto de que, bueno, yo soy más clásico, me gusta más el tenis al aire libre. Entonces pienso de que, bueno, que hay que ir con las tecnologías y evidentemente un torneo como Shanghai debería de, digamos, de tener alguna que otra pista cubierta y no mandarlo al gallinero a jugar. Eso está claro. Pero creo que el no tener pistas cubiertas da todavía un poquito de incertidumbre al calendario. El calendario ya de por sí está muy apretado Mm. y en los Master 1000 mucho más porque incluso coincide en algunas ocasiones con las chicas. Entonces, solución o poner pista cubierta, cosa que yo creo que yo no soy partidario. Hay temporadas de indoor, pues entonces se juega en indoor. Hay temporada pista abierta, pues se juega sin techo. Eso, yo soy más partidario de eso, o sea, cada cosa en su momento, ¿no? Mm. Pero hay que estar con las tecnologías y hay que estar con las televisiones. Hay que estar con las televisiones que, bueno, que las televisiones hoy por hoy mandan. Y Sí, y saben. mejorar en ese sentido porque, por ejemplo, a Saifullin y a Bublik le han mandado a un pabellón a jugar, que es una pista de entrenamiento prácticamente, con unos marcadores que se ponían a mano, que eso me recordaba a mí cuando jugaba los Sport Buff y tal, que tenía por qué poner yo los marcadores a mano. Y los nombres escritos con... Bueno, escritos, pero eso, por ejemplo, a mí no me desagrada porque, bueno, volvemos un poco a la edad de piedra, como se suele decir, pero sí, no pero estamos sé, hablando de algo profesionalizado, Pacheco, que es un sí, máster, un máster 1000 y eso da una imagen que no veas, ¿eh? sí, ya lo sé, pero si estoy a favor que pongan cubierta, pero yo no estoy en contra, pero que como ya te he dicho antes, que yo soy más clásico, a esas cosillas, pues te da un poquito de nostalgia cuando uno jugaba o cuando uno veía esas cosas en los torneos, por ejemplo, en Wimbledon, en el año 70 y tanto y cerca de los 80 era manual, o sea, el tío que ponía el 7-5 lo hacía Sí. manualmente. O sea, son cosas que se han ido perdiendo a favor de las nuevas tecnologías. Cada jugador antes de empezar un partido hace su rutina, hace su calentamiento, come Claro. a tal hora, no sé qué, no sé cuánto. Entonces con la lluvia, pues no sabe Puedes contar si historias. va a jugar, cuándo va a jugar, no sé qué. Y claro, te corta un poco. Pero bueno, que eso O al final, eso, eso al final lo que tú dices, eso es para todos igual. Así que claro, es que para todo igual, y entonces, claro, eso, el que mejor se adapta es el que al final gana ese partido. mm, Eso es adaptación, básicamente. nada, vamos a comentar los resultados de la chica y al final del vídeo voy a decir lo de
esta noticia de un presidente de fútbol con un jugador español profesional. Las chicas, en el WTA 1000 de Beijing, ganó Coco Gauff a Muchova, que definitivamente ha vuelto. Coco Gauff le ganó semifinales a Paula Badosa y Muchova le ganó a Sabalenka en semifinales, ¿eh? Así que Muchova está de vuelta y Paula no ha podido jugar ahora este torneo de Wuhan porque se ha lesionado. Pero yo creo que vendrá, vamos, tiene tiempo para recuperarse para venir aquí a jugar, ¿no? A la Billie Jean King. La Billie Jean King, es posible. Yo creo que sí podrá jugarlo. Y nada, Coco Gauff ya con 20 años está ya Se top está 5. afianzando entre las mejores y va a ser una de las mejores. Y Tiene tenis para hacerlo. todavía, ya ves, con 20 años, ya ves. A ver, Y en este torneo de Wuhan, pues perdieron las semifinales con Sabalenka y ha ganado Sabalenka este Master 1000 a la China Zheng, que también está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Que la entrena, ¿no? El español ¿no? Pérez Rivas. sí, Pérez Rivas, sí, es verdad. Y te has visto cómo saca Zen, que te hace una cosa muy rara con el saca en lanzar la bola. Sí, y la empuñadura no es muy ortodoxa, que digamos. Pero saca bien, ¿eh? Sí. Pero yo, por ejemplo, sinceramente, yo haría una norma, ya que estamos con el tema de las normas y eso, prohibir a que griten tanto. O sea, tú puedes exclamar algo cuando tú estás pegando un golpe por el esfuerzo realizado y tal cual. Pero ese sobreesfuerzo a la hora de gritar me parece excesivo. Sabalenka es que las cuerdas vocales, es que se le van a romper un día las cuerdas vocales, ya no va a poder cantar de esa manera con los gritos que pega. He comentado que Sabalenka se ha acercado mucho a Swiatek, me parece que son 70 puntos de diferencia. Está el número 2 Sabalenka y nada, Swiatek le saca 70 puntos. Y es que Swiatek hace ya unas cuantas semanas que no está jugando torneos y no sé si va a jugar ya al final de aquí de año, no sé si va a jugar a Billie Jean King, bueno, que lleva varias semanas sin jugar y no tenemos noticias, ¿no? Y luego hay otras jugadoras también Yo sí tengo noticias de ella. Sí, algo con el entrenador o algo de eso, ¿no? Sí, ha cambiado de entrenador y quizás lo que está haciendo es acomodarse al nuevo entrenador. Y está entrando con el nuevo entrenador para ver si, digamos, llegan a un acuerdo, cohesionan en los mismos intereses dentro de una pista. Yo creo que van por ahí los tiros. Pues a ver si vuelve pronto, porque bueno, también había esta chica Rivaquina que también lleva varias semanas sin jugar y todavía se mantiene en el top 5 y no es oficial porque son rumores que lo sacó una periodista, pero de que podría estar sufriendo abusos por parte de su entrenador, ¿no? Pero no abusos sexuales, sino abusos Verbal. psicológicos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no estaba nada bien, ¿no? Y bueno, ya se le veía en los últimos torneos que jugó. Eso se llama la exigencia del tenis. Cuando tiene un entrenador muy exigente o poco exigente, después vienen los problemas. Sí, pero bueno, más un estilo, te iba a decir Rudy, pero Rudy Engelmann. 50 fracciones. Pero, en fin, que le decía, porque Rudy Engelmann es muy, muy estricto, pero no sé, nunca se metía con los tenistas, no le insultaba, ¿sabéis? Por lo visto este entrenador sí. Entonces, se metía con su físico. Los insultos están fuera de lugar.
No, por eso. Los insultos están fuera de lugar. Tú puedes ser más o menos exigente, como ya te he dicho, pero los insultos a la persona que te está pagando, porque al fin y al cabo es la persona que a ti te está pagando, yo no lo veo. Yo eso, la verdad, sinceramente, yo si soy esa chica, lo mando a freír gárgaras, pero gárgaras del tirón. Es que ni me lo pienso. O sea, tú te puedes llevar más o menos bien con tu entrenador, puede haber más o menos feeling con tu entrenador, pero los insultos Bueno, pues ya está. no caben en el tenis. Esperemos Y, que... y los insultos despectivos no caben en el mundo del tenis, y menos en una relación entre entrenador, jugadora o jugador. Ella yo creo que no ha dicho nada oficialmente, ni el entrenador tampoco, pero bueno, está ahí y a mí me cuadra porque se le veía. En las últimas semanas se le veía que no es una jugadora top 5, no te hace esa clase de partidos y ese rictus que tenía, en fin, ese lenguaje no verbal, corporal, como se dice, pues, en fin, eh, da lugar a especulaciones, ¿no? Vamos a comentar la noticia y terminamos el vídeo con el Sabano Pacheco. La noticia que os quiero contar. Hay un presidente de un importante club de España, de los mejores del mundo, que supuestamente ha estafado a varias personas y una de esas personas pues es un jugador español de Copa Davis, ¿vale? Os voy a comentar qué es lo que ha pasado. Esto lo ha sacado el diario Ara de Cataluña y supuestamente es una estafa de 4,7 millones de euros en los que Laporta pues tiene unos contactos pues, con deportistas y tal, ¿no? Y le dice, oye, mira que tengo esta empresa que invierte en lo que sea y, oye, que saca beneficio. Vamos a invertir aquí, tal y cual, no sé qué. Hasta muchas veces iban a la oficina del propio Laporta, la que firmaban los documentos. Y uno de ellos, de los que supuestamente ha sido estafado, pero que está imputado Laporta por ello, o sea que parece ser que puede ser verdad esta noticia. Y uno de ellos es Albert Ramos. Alberto Ramos, perdón. Ya sabía yo que. Entonces. Estamos en España. Entonces, Alberto, para los amigos como Pacheco, pues bueno, se ha visto estafado en este sentido y parece ser que también lo ha denunciado, así que veremos a ver qué es lo que pasa, pero en fin, yo creo que Yo creo que tenemos que contar porque bueno, tiene que ver con un poco estrés deportivo, pero tiene que ver con el tenis y es un jugador nuestro que no sé si vendrá a Málaga, pero que es parte de la Copa Davis, que por ejemplo estaba en Valencia, ¿no? Terminamos el vídeo con una noticia, yo nos estaba pidiendo nuestros suscriptores que volviera. ¡Sálvanos, Pacheco! ¡Wow! La noticia que tengo que dar es que hace tiempo que no me meto con las redes sociales con nuestra amiga Garbiñe Muguruza Blanco. Es increíble que yo siempre la he criticado por alguna cosa, por esto, por otro, y ahora es increíble que no la vemos por las redes sociales, pero me he enterado de buena fe y por ahí de que se ha casado. Bueno, se ha casado, Dios mío de mi vida. Menos mal que se ha casado ahora, antes que se ponga un poquito más fondona, porque ya al dejar el tenis estaba un poquito más fondoncita de lo normal. Esa carita tan tierna que tenía, en vez de ya una carita, se estaba poniendo una carita de balón de fútbol, redondita, con la papada. Estamos especulando, Pacheco, con que estuviera incluso embarazada, ¿eh?
Hombre, Estamos especulando incluso con eso, más pero bueno, al Muguruza final. no, por favor. Más Muguruza Al final, no. No, hombre, no quiero más Muguruza. si saliera igual que la madre, oye, pues de tenista, pues tampoco No, estaría no, mal, no, ¿eh? no, 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 no. Igual que la madre, no, por favor. No, 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 Hombre, no. Toquemos madera. Pacheco, No, no, no. No, porque si los últimos 3 años lo único que ha hecho es lucir el palmito por donde iba. hombre, ya, pero bueno, lo de antes, ¿eh? Es que una cosa no quita la otra, hombre. No, no, no. Yo mugurucitas chicas no quiero. Pero oye, pero ha puesto sus fotos en sus redes sociales. Ha puesto 3, 4 fotos ahí ya vestido de blanco y el, en Sí, fin, es que eso yo, mola. cuando se retiró la bloqueé. Se retiró la bloqueé. Como ya no puedo criticarla por las cosas que hace en el mundo del tenis, ya lo que haga en su vida personal, que haga lo que quiera en su vida personal. Pero yo quiero criticarlo en el mundo del tenis. Y ya, más mugurucita o muguruzota, o como tú quieras llamarle, en chico o en chica, no, 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 porque no Hombre, puedo. Pacheco, ¿y con el juego que te daría? Hombre, La, para la verdad, hacer más algunos Pacheco. la verdad que sí, pero bueno, ya vendrán más cosas. Ya vendrá, ya Seguro. vendrá. Ya vendrán más cosas. ¿Sabes? Seguro, seguro, seguro. Pues nada, seguiremos Listo. contando cositas Seguiremos en el futuro contando de Salvanos cositas. Pacheco, Sí, porque, señor. porque las hay y las habrá. Así que lo comentaremos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Pacheco. Bueno, Nos emplazamos a ya comentar el torneo de Arabia este de exhibición, a ver qué es lo que hacen la semana bueno, que viene. tú sabes que hay mucho dinero en juego, ¿no? Sí, sí, 6 kilos, ¿no? 6 kilos al campeón y por el mero hecho de jugar te dan 2 milloncitos. Tú y yo vamos a tener que ir a jugar, ¿eh? Ya, pero Por cierto, no damos el nivel. por cierto, Nadal jugará, yo creo que sí. Sí, sí. Ah, vamos, está allí. Yo creo que está allí ya entrenando. O Vamos a sea, ver, vamos a ver. juega semifinales y jugará con el que gane de Rune y Alcaraz. Y Djokovic espera en la otra semifinal y al que gane de Sinner Sinner. y Medvedev. Uf, no veas. Y luego se jugará final y tercer y cuarto puesto. O sea que puede ser que Carlito Alcaraz gane a Nadal, que Sinner gane a Djokovic y veamos un tercer y cuarto puesto Nadal-Djokovic. El último baile de estos dos, ¿no? Claro, bueno, será no oficial, pero se podría dar el caso. Y yo creo, Pacheco, que como Lo una van a hacer exhibición, así. que como una exhibición y que Hay sabemos cómo mucho. son las exhibiciones muchas veces, el público, eso Bueno, para Arabia, para las televisiones, Nadal Djokovic otra vez, cuidadín, Nadal, Djokovic y Sinner Alcaraz. O claro, sea, eso sería la bomba, porque sería el tenis de antes con el tenis de ahora, digamos. O claro, sea, sería el relevo. el relevo, exactamente, con lo cual sería espectacular. O sea, esperemos, toquemos madera, que teledeporte, ¿no? ¿No? Movistar, ¿No? igual que estos Master 1000. Movistar va a ser el que va a ofrecer. Pero no, Pues Pacheco, mira, yo si quieres te viene aquí a mi casa y lo vemos, tío. Yo sé, otra cosa. no me fío yo de ti. Otra cosa ya está, la gente sí tiene que gastar dinero. Pero, por cierto, no me quiero enrollar mucho para que no se haga el vídeo muy largo. Que yo vi tu vídeo que se hizo viral de teledeporte, ¿vale? Sí. Pero, en fin, ya lo discutiremos más tranquilamente, porque yo creo que tienes que tirar un poco más arriba. O sea, el Así. teledeporte está en el escalafón de la parte baja de la pirámide, ¿vale? Yo creo que tienes que tirar más para arriba y no sé si sabes dónde voy, ¿vale? Hasta el gobierno, el presidente. ¿Sabes lo que te Es digo? posible, es posible. Bueno, pues nada, chicos, Venga, chicos, hablamos. Gracias, Pacheco. hablamos. Hasta el Chao, próximo. chao, chao, Hasta chao. luego.